acá estamos nuevamente junto a ustedes en la pantalla de Urbana TV, primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. El clima es una cosa de locos, día hermoso, despejado. El ventarrón, la ventolina, el fresquete que hacía a la mañana todavía. El viento viene muy fuerte. Por acá tenía anotado, había una alerta del Servicio Meteorológico con el tema del viento en todo el país, ¿no? En la región patagónica. En realidad, espere que por acá lo tengo, se lo voy a dar porque era lo que decían que iba a haber en ráfagas de más de 70 kilómetros por hora, en el oeste y en el centro de Buenos Aires. Alerta amarilla por los vientos fuertes que efectivamente se verificaron. En esta región, vientos fuertes, incendios, después vamos a hablar de esto, inundaciones más en el nordeste, ¿no? En Misiones. Más adelante vamos a estar compartiendo imágenes de eso. Pero nos metemos en el desarrollo y en el análisis de la realidad nacional, en lo que tiene que ver con lo político, con lo social, con lo económico, que es lo que abordamos habitualmente. Dato relevante, importante, es lo que está sucediendo en Mar del Plata con el desarrollo de el coloquio de IDEA. Un coloquio de IDEA que vuelve a la ciudad costera, que vuelve a Mar del Plata, donde se reúnen los empresarios, las empresarias, parte del poder real de la Argentina, las figuras más importantes del sector privilegiado de la Argentina, del sector industrial, del gran empresariado, de algunas pymes también, de algunas pequeñas y medianas empresas, algunas. Más de 1000 fueron los que se inscribieron para la participación en este ámbito de debate, en este encuentro, este coloquio, como se lo define, que eso es, en el que durante 3 días se junta el empresariado con dirigentes políticos, consultores económicos. El lema de este año en el coloquio de IDEA fue ceder para crecer. Insisto, se han dado cita las más altas representaciones del empresariado y también muchísimos referentes de la política. Sobre todo, mucha expectativa entre los empresarios de participar en los encuentros que se llevan a cabo durante las diferentes jornadas, desayunos, meriendas, algunas cenas especiales, con encuentros reservados para los socios de IDEA, los industriales, con algunas figuras políticas. Las que acapararon la mayor atención y la mayor demanda para participar de esos encuentros fueron las figuras de Javier Milei y de Patricia Bullrich. Por si te dice algo eso, de cuál es la expectativa, con quién quieren hablar, dónde están poniendo sus ojos y quizás sus billeteras los más importantes empresarios de la Argentina. Fíjense, ayer comenzó el encuentro, el encargado de dar la bienvenida, las palabras iniciales fue Daniel Herrero, que es el director de IDEA y director también y presidente de Toyota Argentina, una empresa a la cual está yendo muy bien, la automotriz Toyota, que decía lo siguiente para dar inicio a ese encuentro. Exactamente, a lo largo de estos años yo saqué la conclusión de que los argentinos a veces nos convencemos de nuestra perfección. Y lamento decirles que no, que Argentina, como tantos otros países, es imperfecta. Y es nuestra responsabilidad aceptar esas imperfecciones y tratar de corregirlas. Hay una técnica antigua japonesa que consiste en unir piezas de cerámica rotas. Y es una filosofía de vida, porque enseña que ante las adversidades y los errores nos tenemos que sobreponer y sobrellevar nuestras cicatrices. Y esa técnica, denominada Kintsugi, nos enseña que, uniendo las partes, dejando ver las cicatrices, podemos construir una obra de arte mejor y más fuerte. Pero eso sí, aceptando las imperfecciones, sobrellevando las cicatrices, pero por sobre todas las cosas, celebrando las fortalezas que nos permitieron reconstruirla. Y si miramos el pasado,
podemos pasar un montón de tiempo buscando excusas, causas o responsables. Y yo creo que no vale la pena. No se puede construir futuro renegando del pasado. Creo que este es el momento de dialogar, de encontrarnos, de buscar esos consensos que durante tiempo se nos han negado y empezar a crecer de manera sostenible. Y si crecer es un gran esfuerzo, creo que todos... Y ahí estaba, ¿no? El crecer es ceder, el momento de buscar consensos, era lo que planteaba Herrero en ese discurso. Claro, el auditorio que lo estaba acompañando, no parece ser un auditorio muy propenso ni a ceder, ni a dialogar, ni a escuchar. Muy por el contrario, da la impresión que en ese encuentro la amplísima mayoría de sus participantes están pensando en acciones que poco tienen que ver con el diálogo, están pensando en una línea y en una sintonía mucho más similar a la que viene señalando Mauricio Macri, de terminar con los derechos sociales, avanzar sobre lo que es el rol del Estado. Bueno, eso queda demostrado si uno observa, como les decía hace un instante, a dónde dirigieron su mayor expectativa a la hora de tener que definir con quién reunirse durante ese coloquio en los encuentros especiales que se hacen. Bueno, las figuras mayoritariamente elegidas, de hecho hubo mucha gente que se quedó afuera, se quedó con las ganas de participar de esos encuentros, tuvieron como protagonistas a Patricia Bullrich y a Javier Milei. Esos fueron los dos dirigentes políticos más demandados por el empresariado reunido en el coloquio de ideas. Fíjense que para participar en el encuentro del coloquio de ideas, ¿sabe cuánto había que pagar? Fíjense, vamos a ir a la página de IDEA, ¿no? Dato anecdótico, vamos recorriendo esa página. Pagaron para la matrícula del evento los socios de IDEA, los socios plenos de IDEA, pagaron 145.000 pesos. Por supuesto, eso no incluye el alojamiento. Mira, ahí tiene, fíjese. 145.000 pesos y los no socios 245.000 pesos. O sea, un consultor, por ejemplo, algún dirigente que quería participar de ese encuentro, y no es socio de una empresa de IDEA, 245.000 pesos. Una ganga, sin el traslado, sin el alojamiento, por supuesto, sí, todas las comidas. Es anecdótico, eso es absolutamente anecdótico. Veamos algunas perlitas de lo que es el programa para el día de hoy. El segundo día, son 3 días de encuentros. Ayer fue el anterior, mientras van recorriendo ahí compañeros en la página de IDEA. Fíjense, el día 2. Algo que me llamó la atención. Nos vamos al día 2, cliqueamos en el día 2, ¿sí? Cliqueamos ahí, ponemos. A ver, ¿qué hay? Desayuno de espiritualidad para empresarios. A ver, desplegame eso, por favor. Escuchen el título, ¿no? Hoy a la mañana se reunieron desayuno de espiritualidad exclusivo para empresarios, o sea, no para los invitados, solo para empresarios. ¿Quiénes expusieron ahí acerca de la espiritualidad? Entre otros, Julio Zaguier, presidente de La Nación, Sociedad Anónima. Silvia Nay, editora de la sección de Economía de Clarín. ¿Qué tiene que ver esto con qué puede tener Zaguier que ver? Julio Zaguier, el administrador del diario de los Mitre, de los Bartolomé Miente, el administrador de La Nación, Sociedad Anónima, Julio Zaguier, ese, por momentos, medio de comunicación que se asemeja más a una cloaca que a un medio de comunicación. Julio César Zaguier, que es el responsable de las editoriales del diario La Nación, donde se permitieron poner en duda que hubiera habido un atentado contra la vida de la vicepresidenta de la República Argentina. Lo escribió Zaguier, no lo escribí yo. Ese Zaguier va a un desayuno de IDEA con los empresarios a hablar de espiritualidad. Muchachos, dejen de tomar el pelo. Anécdotas. Pero que los pinta quizás de cuerpo entero. Bueno,
sí trascendió, sí apareció en el encuentro, en el coloquio, entre un vasto grupo de empresarios, cierto apoyo a la gestión de Sergio Massa, a las formas en las cuales viene desarrollando la relación Sergio Massa con los organismos internacionales, con la macroeconomía y la relación con las empresas. De hecho, alguno señaló, estoy de acuerdo con lo que está haciendo Massa, sobre todo por cómo es el trato con las empresas. Esto lo dice un empresario del sector automotriz, que señaló que el sector era competitivo en el sector pick-ups, incluso más que Brasil, pero que faltan reglas claras. Siempre que los empresarios hablan de faltan reglas claras, lo que se viene es mayor dureza a la hora de negociar paritarias, mayor flexibilidad a la hora de tener que pagar impuestos. A eso se refieren con reglas claras. Sí, por supuesto, con la posibilidad de girar utilidades al exterior, las empresas que tienen terminales en otros países. A eso le llaman reglas claras. Las formas de garantizarse la maximización de sus ganancias a como dé lugar. El CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que conduce Hernán Lecher, justamente dio a conocer en el día de ayer un informe imperdible. Vamos a tomarnos unos minutos para desarrollarlo. Es un estudio que hace el CEPA sobre la facturación y las ganancias de las 500 mayores empresas, la mayoría de ellas participando de ese coloquio de ideas. Facturación y ganancia de las 500 mayores empresas del país desde el año 2012 hasta el 2022. En algunos casos hay datos que llegan hasta el 2020, pero que tienen la proyección. Ahora los vamos a ver cuando repasemos las gráficas. Un análisis de la rentabilidad empresaria, de las ganancias entre el año 2012 y el año 2022. ¿Qué es lo que hace CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, en este estudio? Toma comparativamente los tres gobiernos, desde el 2012 a la fecha, el periodo de Cristina, el periodo de Mauricio Macri y lo que va del gobierno de Alberto Fernández. Y analiza las ganancias, la evolución, en función justamente de lo que son las definiciones habituales del empresariado argentino. Cuando, por ejemplo, dicen queremos reglas claras, o cuando, por ejemplo, dicen la presión impositiva acá es altísima, o cuando dicen, por ejemplo, el costo laboral es insoportable, no podemos producir ni ganar con este costo laboral. Entonces, lo que hace este informe del CEPA es poner en negro sobre blanco, o en blanco sobre negro, como usted prefiera, algunos datos comparativos de cómo les va a esos empresarios cuando quien conduce los destinos del país es un proyecto que prioriza la industria, que prioriza las políticas sociales, que prioriza una gestión con anclaje en un concepto nacional, popular, de valorización de los derechos populares. ¿Y qué es lo que les pasa cuando gobiernan los sectores neoliberales? Aquellos a los cuales el empresariado apoya, casi sin dudarlo. ¿Cuándo les va mejor a los empresarios argentinos? ¿Cuando gobiernan los sectores del pensamiento nacional o cuando gobiernan los sectores del neoliberalismo? Bueno, veámoslo. Por ejemplo, este informe señala que las primeras 500 empresas del país tuvieron en el periodo 2012-2015 un promedio anual de 258.767 millones de dólares. Promedio anual en el lapso 2012-2015 de 200, el valor bruto de la producción de esas empresas medidos en millones de dólares. Pongamos el gráfico, es más importante ver el gráfico que verme a mí. El Producto
valor bruto de la producción de las primeras 500 empresas en el periodo 2012-2020. Si vamos al 2012-2015, observamos 258.767 millones de dólares. Ese ingreso promedio durante el macrismo descendió a 221.901 millones de dólares. O sea, el gobierno de Cristina, entre el 2012 y el 2015, donde tuvieron una ganancia de 258.767 millones de dólares, al de Macri, al final del gobierno de Macri, en los años del gobierno de Macri, tuvieron una caída del 14% los empresarios. En dólares. Pues está tomada la medición en dólares para tener una medida permanente. Entre la facturación del año 2015, que fue el último año del gobierno de Cristina, que fue de 259.143 millones, creo que era el primer gráfico, el que estábamos viendo, creo que es el primer gráfico, si no me equivoco. Ahí está, ese, fíjense. Entre la facturación del año 2015, de las primeras 500 empresas, que ahí lo ven, es la cuarta columna, 259.143 millones de dólares. Y si nos vamos a la penúltima columna, la del año 2019, que corresponde al último año de gestión de Mauricio Macri, veremos que la caída es del 23,3%. Facturación de las primeras 500 empresas en la Argentina. Último año del gobierno de Cristina, 259.143 millones de dólares. Último año del gobierno de Macri, 198.675, 23,3% menos. Ahí queda clara la comparación, ¿no es cierto?, de lo que es un gobierno, una gestión y otra. Ese gobierno que denostaban, que decían, bueno. En los 4 años de aquel gobierno de Cristina, promediaron 21.063 millones de dólares, mientras que en el periodo de Mauricio Macri, 16.035 millones, o sea, un 24% menos que en la gestión anterior. ¿Sí? 4 años de Cristina, 4 años de Macri, facturaron 24% menos las 500 principales empresas. En el caso de las utilidades, vamos a otro punto, que es el caso de las utilidades. La comparación es mucho más grande que en la diferencia de facturación. Fíjense, utilidad, ahí tenemos otro gráfico más, la utilidad de las primeras 500 empresas en el periodo 2012-2020 medida en millones de dólares. 24.563 millones en el 2015, ven la cuarta columna, 24.563 millones, estamos hablando de las utilidades de las principales 500 empresas, y 13.941 millones en el último año de Mauricio Macri. Solo en el año 2018 tuvo algún crecimiento comparativo Macri durante su gestión. Fíjense cómo termina el tema de las utilidades de las empresas en el año 2019. El año 2020 no se puede tomar, es el año de la pandemia, no se puede tomar como referencia, indudablemente. Bueno, vamos a otro tema, que es cómo impacta el pago de impuestos en esas 500 empresas más grandes del país. Entre 2012 y 2019, la relación entre la carga tributaria y la facturación estuvo en el promedio en el 11,2%. Ahí tenemos también el gráfico que lo muestra. Impuestos sobre la producción, impuestos sobre producción con relación al valor
bruto de producción de las primeras 500 empresas. El promedio durante el periodo 2012-2015 fue del 11,2%. Ahí hubo una mayor, una proporción un poco mayor de impuestos que lo que hubo durante el gobierno de Macri. Lo vemos, el pico más alto durante el macrismo fue del 11,1 y el más bajo del 9,7. Ahora, fíjense qué interesante, porque señala habitualmente el empresariado que la presión impositiva no los deja crecer, los ahoga, los asfixia, que no se puede vivir, que no se puede producir, y sin embargo, no con una diferencia sustancial, pero sí con una diferencia, 11,2% el promedio de los últimos 4 años de gobierno de Cristina y algo menor el promedio durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, las utilidades y la facturación tienen diferencias muy favorables, como las veíamos y escuchábamos recién, durante aquellos años. Comparativamente, quiere decir, un poco mayor la carga impositiva, levemente superior a la carga impositiva, pero con ganancias abrumadoramente superiores. O sea, ahí no habría un problema, no estaría habiendo un problema, evidentemente. ¿Qué más dice el informe del CEPA? Vinculado a este tema, que si se considera la situación de un conjunto de empresas, las que están en el top 10, las más grandes empresas del país, Arcor, Molinos, Aluar, Ledesma, La Anónima, esa relación se reduce aún más. El peso de los impuestos sobre las ventas se reduce al 5,3% promedio en el periodo 2017-2022. Otro punto que plantea este informe es el de la incidencia de los costos laborales, que es una cantinela, el llanto permanente de los sectores empresariales. El costo laboral nos asfixia, no podemos producir, no podemos invertir, no se puede, porque el costo laboral es altísimo. Bueno, el resultado del estudio entre estas 500 empresas dice que en promedio, entre los años 2012 y el año 2019, el costo laboral representó solo el 14,8%. Costo laboral, 14,8% solamente. O sea, no parece ser una incidencia insoportable, ¿no es cierto? Costo laboral, fíjense, ahí tenemos el gráfico 15, la evolución, el costo laboral, donde mayor incidencia tuvo el costo laboral fue en el año 2017, 16,8%, pero el promedio en la curva 2012-2020 es del 14,8%. De ningún modo, ese porcentaje puede implicar o significar un impedimento para el desarrollo de la producción en la Argentina. Otro dato interesante que muestra el estudio es el de la comparación entre las expectativas y las realidades entre el empresariado argentino. Ese que está reunido hoy, desde ayer, hoy y mañana en Mar del Plata. Ese empresariado realiza una encuesta entre sus asociados, una encuesta anual que organiza el coloquio de idea, entre 200 empresarios. De esos 500, 200 son los que participan habitualmente en esa encuesta de expectativas, encuestas de expectativas. Fíjense qué interesante. Entre el 2012 y el 2015, años del segundo mandato del gobierno de Cristina, los empresarios consultados en esa encuesta decían, el 50% de los empresarios consultados pronosticaban que la rentabilidad de sus empresas iba a disminuir, se iba a caer, iba a ser menor en los meses siguientes. 50%.
Y había otro 30% que decía que iba a estar igual, que no iba a tener cambios. O sea, solo el 20% de esos empresarios consultados, los más grandes empresarios argentinos, consultados en la encuesta interna realizada por ellos mismos, solamente el 20% decía durante los últimos 4 años del gobierno de Cristina que les iba a ir mejor a sus empresas. El 80%, el 50% decía que le iba a ir peor y el 30% que le iba a ir igual. Veíamos recién que eso no fue cierto, que año tras año les iba cada vez mejor. Ahora, cuando realizan esa consulta en la gestión de Mauricio Macri, sobre todo en el año 2015, hacen esa encuesta, esa evaluación, ¿y qué dice? El 50% de esos empresarios decía que la rentabilidad de sus empresas iba a ser muy superior, que les iba a ir mucho mejor. En octubre del año 2019, después del desastre de Macri, o sea, podrían haber hecho la experiencia y decir, bueno, la verdad, cuando decíamos que nos iba a ir mal, nos fue bien, cuando decíamos que nos iba a ir bien, nos fue mal. Bueno, en el año 2019 vuelven a hacer la encuesta, como ahora la van a hacer también. Después que había perdido Macri las elecciones, ya había triunfado el Frente de Todos y se avecinaba el nuevo gobierno. ¿Qué decían? Las expectativas de los empresarios en Argentina, el 60% decían que iban a reducir sus ganancias por la victoria del Frente de Todos. Bueno, por supuesto le fue mal. Por supuesto le fue mal en el análisis y en el pronóstico, porque volvieron a ganar, como nunca. Como nunca. O mejor dicho, me corrijo. Sí, como siempre que gobierna un gobierno que defiende los intereses de los sectores populares y que para eso entiende tiene que irle bien al empresariado. Que le vaya bien al empresariado, que haya control del Estado, que haya presión tributaria, que se respeten los derechos sociales. Ahí les va bien. Ahora, cuando viene un gobierno que apuesta a la timba financiera, a la fuga de capitales, al endeudamiento, a la apertura de las importaciones, ahí el empresario le va para el diablo. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Fíjense, hablaba de cómo les está yendo ahora. Hace unas semanas atrás hicimos un informe en este sentido acá, hablábamos del tema, mostrábamos la evolución de las ganancias de las empresas alimenticias, que es algo que nos obsesiona mostrar y compartir con ustedes. En el primer trimestre de este año, dice el informe del CEPA, la Anónima, que es la cadena de hipermercados de la familia de Marcos Peña, de los Peña Brown, la Anónima y Aluar, la empresa de aluminio de Madanes, que es el dueño también de Bridgestone, el que estaba en el conflicto con los trabajadores del neumático, que no les quería dar aumentos. Bueno, obtuvieron utilidades operativas, esas dos empresas. La Anónima ganó utilidades operativas, escuchen, el primer trimestre de este año, 26 millones de dólares. La Anónima, primer trimestre de año 2022, tuvo utilidades por 26 millones de dólares. Aluar, la empresa de Madanes, de la que forma parte Madanes, ¿sabe cuánto tuvo de utilidades en el primer trimestre de este año? ¿Le pareció mucho 26 millones de dólares que ganó la Anónima? Bueno, Aluar ganó 248 millones de dólares. Son rubros distintos, indudablemente. 248 millones de dólares en el primer trimestre. Ese resultado significó el 250% más de lo que habían ganado en el año 2021. En el primer semestre, enero, junio de este año, ganancias operativas de Ternium, del grupo de Roca, de Paolo Roca, acero, 458 millones de dólares. Pan American Energy, energética, de la familia Bulgheroni, 422 millones de dólares. Arcor, del grupo Pagani, de alimentación, la principal alimenticia argentina, tuvo 166 millones de dólares. Otra, el Tech Petrol, también del grupo Roca, que ya había ganado con Ternium 458 millones de dólares. Bueno, con Tech Petrol, Roca ganó 140 millones de dólares, primer semestre. Arcor, le dije 166 millones. Molinos, Río de la Plata, 140 millones. Bueno, Clarín.
Grupo Clarín, Manieto, Telecomunicaciones, Medio, 22 millones de dólares. 22 millones de dólares, ganancias operativas del Grupo Clarín en el primer semestre de este año. El mismo grupo que todos los días inventa noticias, lanza campañas, ganó 22 millones de dólares en los primeros 6 meses de este año, de utilidades, ganancias operativas. Bueno, Ledesma, de azúcar y papel del grupo Blaquier, 76 millones. Estos números, fíjense, vamos al último gráfico, por favor, chicos, de las curvas, ¿sí? Vemos eso, la rentabilidad empresaria, fíjense. Rentabilidad entre octubre del 2012 y agosto del 2022. Esta es la encuesta de expectativas de los ejecutivos. Estas expectativas tenían. Bueno, vamos, volvemos. La única verdad de la realidad, decía Juan Domingo Perón. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace un ratito nada más, terminó de tomarle juramento a las nuevas ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de Trabajo, Raquel Kelly de Olmos, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Massina. Veamos lo que pasaba hace un ratito nada más en la Plaza Colón, detrás de la Casa Rosada, cuando el presidente les tomaba el juramento de rigor a las nuevas funcionarias. Lo vemos. Contadora Victoria Tolosa Paz, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Desarrollo Social para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demanden. Señor Presidente de la Nación, firma el acta. Lo hace ahora la señora Ministra de Desarrollo Social. El señor Presidente de la Nación toma juramento a continuación a la designada Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Profesora Jimena Ayelén Massina Guiñazú, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Por los derechos conquistados y los que nos falta conquistar, sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación os lo demande. Firma el acta la señora Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El señor Presidente de la Nación toma ahora el juramento a la designada Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Licenciada Raquel Cecilia Kirchner, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demanden. Firma el acta la señora Ministra
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Rubrica el acta la señora escribana adscripta del Gobierno de la Nación, Vanina Leila Capurro. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces el momento de la jura de las nuevas ministras. Ayer, ahí veíamos en el final de la imagen, fue muy nutrida la concurrencia, la participación, muchísimos dirigentes sindicales, sociales, estaba Hugo Moyano, de varios sectores del sindicalismo. Ayer, en estos días de que se mencionó la designación de Kelly Olmos en Trabajo, se empezó a especular con el malestar de unos, de otros, las críticas. Pablo Moyano fue uno de los que elevó su voz, ahí lo vemos, ¿no? A Pablo Moyano, que sin embargo estuvo presente e hizo un señalamiento acerca del recorrido de Kelly Olmos, la participación de Kelly Olmos durante el gobierno de Carlos Menem, y fue un comentario crítico al respecto, diciendo, bueno, ojalá haya cambiado. Y le salió a contestar a Pablo Moyano a esas observaciones, porque Pablo Moyano dijo, ella se proclamó menemista y nosotros en esa época enfrentábamos al menemismo en los 90. Y le sale a contestar uno de los principales defensores del menemismo, antes, durante y después y hasta ahora, Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación, que dijo, bueno, los peronistas que atravesamos la época de Menem, fuimos todos menemistas, incluso muchos que están en el frente de todos, que ninguno se haga el distraído, dijo Andrés Rodríguez. Esto es falso. Es cierto que hay muchos que están en el frente de todos, estuvieron en ese gobierno, es verdad, en la política se transita y demás. No todo el mundo acompañó el proceso del menemismo. Muchos dirigentes gremiales, políticos, sociales, fuimos críticos, se apartaron del gobierno, no ocuparon cargos, resistieron contra ese gobierno de tinte neoliberal. Con lo cual, las palabras de Andrés Rodríguez son falsas. Es lo mismo que decir, y sería igual de erróneo, decir que todos los dirigentes sindicales que adhirieron al menemismo son iguales a, por ejemplo, Jorge Triaca y Ramón Baldassini. Los menciono porque son dos figuras que ahora aparecen, están con mucho éxito la película 1985, que relata parte de lo que fue el proceso de juicio a los genocidas de la dictadura cívico-militar, a las juntas militares, y es tristemente célebre la actuación que tuvieron Jorge Triaca, que en ese momento era secretario general del Sindicato de los Plásticos, y Ramón Baldassini, que era el secretario general de Correos, de empleados de Correos, y que cuando fueron al juicio dijeron que no recordaban si había habido desaparecidos, desapariciones, persecución a dirigentes gremiales. Le preguntaban por dirigentes sindicales muy cercanos a ellos, que fueron las principales víctimas, los principales perseguidos, si un sector hubo con el cual se ensañó rápida y prontamente la dictadura cívico-militar genocida, fue con el sector de los trabajadores y las trabajadoras, los delegados, ¿no? Casualmente los tanques esa noche del 24 de marzo aparecieron en las puertas de las fábricas, secuestrando delegados de base. Sin embargo, esos dos dirigentes sindicales, cuando le preguntaron en el juicio a la Junta, dijeron, no recordamos, se agarró amnesia. Sería injusto, sería erróneo decir que todos los dirigentes sindicales son como Triaca y Baldassini. Bueno, igual de erróneo es decir que todos los dirigentes sindicales fueron cómplices del desastre que llevó adelante Carlos Saúl Menem. No es cierto, ni lo uno ni lo otro. Juró también Ayelén Massina, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, ahí las veíamos, la nueva ministra asume con mucha expectativa. Ayer hubo una despedida
importante que se le hizo en San Luis. Habló Alberto Rodríguez Sá, la nueva ministra está fuertemente identificada con el gobierno del puntano de Rodríguez Sá. Ayer hubo una despedida muy importante allí en su provincia. Bueno, cambiando de tema, nos vamos a Sergio Massa, vamos a hablar un poquito de Sergio Massa, que, saben ustedes, está en Washington, está de recorrida en Washington participando de reuniones del BID, del FMI. Aseguró que los recursos que países latinoamericanos destinan a financiar el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, luego regresan como recursos para financiar obras de infraestructura. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque el BID ayer otorgó un préstamo a nuestro país por 700 millones de dólares para que se puedan cubrir las necesidades de financiamiento de corto plazo y proteger el gasto social a grupos vulnerables e infraestructura. El BID destacó que se dispuso esto mientras el gobierno argentino implementa reformas para de reducir el déficit público. Escuchémoslo a Massa, dando un informe de lo que estaba pasando ayer en Washington. De alguna manera tengamos la capacidad de discutir en términos de lo que representan los multilaterales, cuál es el equilibrio de relación con el resto de los multilaterales. Es absurdo que cuando el BID como institución para el desarrollo plantea que tengamos la posibilidad de acceder a inversiones de infraestructura que de otra manera para nuestros países no son posibles de llevar adelante, y nuestros países inviertan recursos de su tesoro como contrapartida local a la hora del análisis de las metas fiscales en otros multilaterales, la inversión para el desarrollo que realizan nuestros países se compute como déficit, porque eso condena a nuestros países a ser pobres. Y si de verdad los multilaterales están pensados como instrumento de desarrollo, es clave que lo que invertimos en desarrollo desde nuestras cuentas públicas sea computado como inversión de desarrollo y no tomado simplemente como requisito para el cumplimiento de una meta fiscal. También Sergio Massa tuvo tiempo para cuestionar a Martín Guzmán, su antecesor en el cargo, y lo responsabilizó por haber dejado un desborde fiscal para la Argentina de más de 12 puntos en el segundo semestre respecto del acordado con el FMI. Esto se lo dijo a los ministros de Finanzas del BID, en la reunión con los ministros de Finanzas del BID. Bueno, cambiamos de tema. Ayer, en la Cámara de Diputados de la Nación, aparte del Cromañón, que finalmente se votó, como hablábamos ayer, y que nos llena de alegría que se haya votado la expropiación, media sanción a la expropiación del boliche Cromañón, también hubo otro voto muy importante que se sancionó con 227 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, prácticamente de manera unánime. Se aprobó, se le dio media sanción y se giró al Senado el proyecto que reforma la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares y prorroga por 10 años la vigencia de la suspensión de los desalojos. Esto es una modificación, lo que se votó ayer, de la Ley 27.453, porque claro, el lapso para urbanizar vencía ahora en el mes de octubre. El lapso que se había fijado en esa ley, que se sancionó en el 2017, vencía ahora en octubre, era por 5 años. Se votó la prórroga entonces por 10 años. El mapa de barrios, barrios populares, se amplió de lo que había sido aquel primer relevamiento, que era de 4.416, se amplió a 5.687 barrios populares en todo el país. En el 2016 se realizó el relevamiento, en 2017 se terminó votando la creación del RENAVAP, que es la que reconoce la existencia de los barrios populares y que se presenta así. Veamos el video de cómo presenta el RENAVAP, cuenta el RENAVAP de qué se trata. El relevador del RENAVAP. Estamos acá en el barrio Papa Francisco. Este barrio está hace 3 años y medio que se empezó a poblar de a poquito, cada vez se está poblando más. Una sola familia vive, ¿no? Sí, sí. Vale, una sola familia. La primera vez
que se hace una cosa así, que se censa a la gente del barrio. Nos ofrecieron a algunas vecinas si nos queríamos sumar. Y bueno, sí, dijimos que estaba bueno y la gente lo toma muy bien. Vas a quedar vos como titular del certificado, lo tenés que ir a retirar con tu DNI. El certificado de vivienda lo que consigue es que ellos puedan tener un domicilio legal válido y les sirve para cualquier trámite donde a ellos les pidan un certificado de domicilio. Con esto pudimos hacer las cartas para mandar a las autoridades correspondientes. Mandamos a la empresa de transporte para pedir una extensión de un recorrido para que pueda pasar por acá. Poder adquirir los accesos de agua, luz. Y lo tienes que pegar. ¿Lo pego ahora entonces? Dale, pegalo ahora. Genera mucha seguridad, de que estamos respaldados, de que no nos van a dejar en el olvido y que esto va a quedar así desde el día que vivimos y que vamos a vivir siempre así. Y es gratificante, más que nada por ver crecer el barrio donde uno vive. Reitero, cuando se hizo el primer relevamiento en el 2016, que fue el que dio origen a la creación del RENAVAP, había 4.416 barrios populares y en el último relevamiento son 5.687 esos barrios populares. Ayer que abrió el debate, fue muy extenso el debate, e hizo el informe más pormenorizado, fue el diputado Lucas Godoy, diputado del Frente de Todos por la provincia de Salta. Señalaba Godoy que en el relevamiento que se hizo en aquel entonces, con más de 4.400 barrios populares, se conoció que el 68% de esos barrios no accede a la energía eléctrica, que casi el 90% no accede al agua corriente, que casi el 100% no accede a la red cloacal, 99% no accede al servicio de gas natural por red. Comparen estos datos y estos porcentajes que les estoy dando con aquellos que mencionábamos hace un ratito de las ganancias de los grupos empresarios en Argentina. Hay una injusticia insoportable. Hay una justicia insoportable, una concentración de la riqueza insoportable. Pero no solo insoportable, sino inadmisible. ¿Inadmisible para quién? Para quienes sufren esa injusticia y para quienes, a través de la herramienta de la política, tienen la responsabilidad de modificar esa relación de concentración de la riqueza y aumento de las penurias y de la pobreza. Son muy potentes las cifras, el contraste de las cifras es muy potente. Dice Godoy ayer en el Congreso que la ley planteó declarar de interés público el régimen de integración socio-urbano de los barrios populares, suspendió los desalojos, además había establecido una cantidad de decisiones, por ejemplo, que al menos el 25% de la obra pública que se realizara y que se realice dentro de los barrios populares tienen que ser las vecinas y vecinos de esos barrios populares. Bueno, ahora se votó la prórroga de la suspensión de desalojos por el plazo de 10 años, se amplía el registro y todo lo que plantea la ley. Votaron en contra Francisco Sánchez del PRO, Carolina Píparo de Avanza Libertad y se abstuvieron Gustavo Hein, Marilú Quirós, también del PRO, y Carlos Zapata de Ahora Patria. Con esto nos vamos al corte. Breve pausa y volvemos para la segunda parte de Desde el Barrio. Aguárdenos, por favor. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Llevamos 18 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Che, cuidame el auto. Mirá que conté todas las monedas, ¿Tuviste un accidente? No, boludo, me estoy preparando para Halloween. No te preocupes, nosotros te lo solucionamos ya. Ah, mirá, ¿y cómo es eso? Somos la primera empresa en resolver accidentes de tránsito cerca de tu barrio. Estamos en zona norte, zona oeste, zona sur. Somos una empresa con más de 20 años dedicada a la resolución de accidentes de tránsito, a cargo del doctor Christian Alan McClear, abogado. Che, pero mirá que yo no tengo un peso. Trabajamos sin gastos previos, con asesoramiento integral y no tenés que firmar ningún poder. Ah, está bueno eso. ¿Y cómo hay que hacer? WhatsApp 11 53 07 59 11. Para más información, www.solucionaloya.com.ar. Dale, de una. Bancame ese video si me agarra wifi de la plaza y te escribo. Arre que ya estaba hablando con vos. Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Primero la gente. Argentina Presidencia. Luego en mis oídos la más maravillosa música. La más maravillosa música. En la villa va el peligro caminando. Llevo en mis oídos, el único donde estamos todos los artistas de los barrios populares. Llevo mis oídos. Con artistas populares, mi amor. Para todos los artistas de barrio. Un guacho que la sigan partiendo. Llevo a mis oídos. Vamos a apoyar a mover los contenidos de los pibes. Llevo en mis oídos. Mi barrio pedía el remix. Yo soy de barrio. Lo bailan los pobres, los medios, los mexicanos. La ley de los barrios. La más maravillosa música. Equipar Ciencia es invertir 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad para fortalecer a 60 instituciones de todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Esto es Mini Magazine. Galileo y un mundo de curiosidades. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Bueno, volvemos entonces. Ayer se conoció una información de un dictamen emitido por el procurador interino Eduardo Casal. Eduardo Casal, procurador interino, quedó en el cargo como procurador, no se lo pudo reemplazar porque no están los votos en el Senado, no hay acuerdo, y es el procurador que estaba al servicio de las políticas del gobierno anterior. Era adjunto, quedó al frente y no se lo puede cambiar. Sin embargo, y desde ese lugar, por supuesto, ha tomado montones de decisiones favorables a los intereses, defendiendo los intereses de Mauricio Macri y todos los funcionarios y funcionarias del gobierno anterior. Sin embargo, ayer emitió un dictamen que sorprendió porque le dijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o algo así, que dé marcha atrás con la suspensión de la quiebra del correo. ¿Recuerdan ustedes lo del correo, el escándalo del choreo argentino, empresa que le adeuda, empresa del grupo Macri, que nos adeuda a todos nosotros y a todas nosotras
millones y millones de dólares, ¿sí? Desde hace 21 años, ni más ni menos que 21 años. Es el tiempo de la deuda. Deuda que, al llegar Mauricio Macri a la presidencia, intentó resolver. ¿Cómo? ¿De qué modo? Sentándose de los dos lados del mostrador. Entonces el Mauricio Macri, dueño de la empresa Correo argentino, le dijo al Mauricio Macri, presidente de la Nación, que quería resolver la deuda. Y el Macri, presidente de la Nación, le dijo al Macri, presidente del Correo argentino, bueno, tenés que pagar. Bueno, ¿y cómo podemos arreglar? Bueno, te voy a hacer una quita. ¿De cuánto? De casi el 99% de la deuda. Bueno, en esas condiciones puedo pagarlo, Mauricio. Bueno, dale, adelante, Mauricio, entonces. Esto que lo cuento en forma de chiste es dramático. Y estuvo a punto de consolidarse, de hacerse realidad. Pero apareció una fiscala, la fiscala Gabriela Boquín, que cuando leyó el acuerdo dijo, no, este acuerdo de ningún modo, este acuerdo es ruinoso para los intereses del país. Una fiscala de la Argentina leyó el acuerdo y dijo, no, esto es ruinoso para los intereses del país. Y lo suspendió, y avanzó, se retomó entonces la iniciativa. Macri que dijo, no, bueno, volvemos a foja cero, volvemos a foja cero, dijo Mauricio Macri. Como el ladrón que sale con las bolsas en el banco, está toda la policía, lo agarró y dice, no, espere, lo devuelvo, acá no pasó nada. Bueno, eso hizo Mauricio Macri. Siguió la causa, pero claro, durante el gobierno de Macri, con esa justicia adicta, colonizada, se fue pateando, fueron encontrando chicanas judiciales, fueron desviándolo. Y finalmente la quiebra del Correo, que fue decretada por la jueza Marta Ciruli hace ya más de un año, seguía sin consolidar, sin poder ejecutarse. Bueno, el procurador interino ahora, Casal, señala que lo que hizo la Corte, lo que estaba haciendo el sistema judicial, no era admisible, que no podía llevarse adelante esa decisión sin haber cumplido todos los pasos que tenían que cumplir. Por ejemplo, me remito a los fundamentos, rechazó la competencia del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Dijo, me remito a los fundamentos desarrollados por la magistrada apelante, la fiscala Boquín, los que doy por reproducidos en beneficio de la brevedad. Pone el acento en que la Cámara obvió dar la intervención a la Fiscalía para opinar sobre el pedido del Correo de suspender la quiebra. Esto es lo que pasó. El Correo dijo, no, suspendamos la quiebra, esto que decidió la jueza Ciruli, suspendámoslo. No se puede llevar adelante, está mal esto, y la Cámara le dijo, bueno, sí, suspendemos, y ahora el fiscal dice, no, va a la Corte y le dice, no, esto es un desastre. Bueno, una incongruencia es que la firma pidió la suspensión de la quiebra y a la vez celeridad en la resolución de la operación. Esto dice Casal. Al omitir dar vista al Ministerio Público Fiscal con carácter previo a dictar la resolución que ordenó la suspensión del proceso falencial, afectó sus competencias fijadas en la Constitución y en la legislación aplicable. Dice, nos pasaron como alambre caído, por arriba como alambre caído, y eso no lo pueden hacer. Es lo que dice la Constitución, es lo que dice la legislación. Como nos pasaron por encima como alambre caído, no pudimos evaluar si se encuentra afectada la legalidad, el interés general de la sociedad y la defensa del orden jurídico en su integridad, dijo el procurador interino Casal, Eduardo Casal, hombre que viene respetando, diciendo funcional a todas las decisiones del gobierno del anterior gobierno de Mauricio Macri y de los intereses ahora durante estos años. Sin embargo, esto es tan evidente, tan obsceno lo que viene sucediendo, que el tipo dijo, no, bueno, paren, esto ya es demasiado. Vamos a ver qué pasa. Otra de tribunales vinculada a María Eugenia Vidal, en este caso, porque fue denunciada por el abogado Yamil Castro Bianchi,
en una causa que quedó, una investigación que quedó a cargo del juez Ariel Lijo. La denunciaron a Vidal por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esto tiene que ver con la denuncia en base a supuestas irregularidades en la compra del departamento que adquirió María Eugenia Vidal en el barrio de Recoleta, en la zona de la isla, por un valor de $340.000. Y dice, no, es incoherente, no tiene coherencia la declaración jurada, pública de María Eugenia Vidal con la compra, el dinero destinado a la compra de ese departamento. No le dan los números. Nosotros hablamos largamente acá de ese accionar muy dudoso de María Eugenia Vidal, que roza lo escandaloso, mediante el cual, a través de empleados de ella, personas amigas, sin tener el dinero, logró comprar eso en esa zona tan exclusiva. No tiene forma de justificarlo. Dio una explicación que, bueno, el funcionario de ella que trabajaba en un banco y el otro que era escribano, le vendieron la casa. Bueno, un desastre, un escándalo lo de Vidal. Ahora deberá investigarlo el juez Lijo y ver si efectivamente hubo o no hubo delito. Veremos. Mientras tanto, en la fabulosa ciudad gótica de Horacio Rodríguez Larreta, la ministra de Educación, Soledad Acuña, decidió extender los días de clases en las escuelas secundarias que fueron tomadas en reclamo de mejoras edilicias y contra las prácticas laborales. Alertó a los estudiantes sobre la posibilidad de perder la condición de regularidad por faltas injustificadas. O sea, siguen las amenazas. Miren, ayer mismo, en el Normal 5, que está ubicado en Barracas, los estudiantes decidieron tomar la escuela justamente en reclamo de mejoras edilicias en lo que tiene que ver con una demanda urgente de higiene y de seguridad. Comenzaron a circular videos de las ratas circulando por la escuela delante de unos ratones tamaño baño, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Soledad Acuña ante esa decisión? No mandó al equipo de desratización. No, mandó a la policía para intimar a los estudiantes. Soledad Acuña. Ahora, fíjense, mientras tanto, y en contraste, el presidente Alberto Fernández estuvo en Tecnópolis hablando y defendiendo que no hay mejor inversión que no sea en educación, conocimiento, ciencia y tecnología, que el objetivo de su gobierno, dijo el presidente, es hacer una Argentina pujante y una sociedad poderosa. Esto fue en el cierre del encuentro de ciencia, tecnología e innovación tecnológica para la soberanía nacional, como les dije, que se llevó a cabo en Tecnópolis. Así lo decía el presidente de la Nación. Quienes nos precedieron en la función de gobierno solían decir que la aspiración que tenían era convertir a Argentina ya no en el granero del mundo, sino en el supermercado del mundo. No son palabras mías, son palabras textuales de quien me precedió. Y la realidad es no entender lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la sociedad moderna. Es no entenderlo, simplemente es no entenderlo. Y promover eso solamente significa apostar a la postergación de Argentina. En la sociedad moderna no hay mejor inversión que se pueda hacer que no sea la inversión de la educación, del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Cuando uno invierte allí, lo que está haciendo es sembrando futuro. Es haciendo rica a la sociedad. Nosotros tenemos por delante el enorme desafío de entrar en la modernidad, y en la modernidad se entra desarrollando la ciencia y la tecnología. No se entra de otro modo, porque hasta la industria se ha robotizado y la industria reclama ciencia y tecnología. No solamente manos de operarios que aprieten un tornillo. Mientras la Argentina siga siendo un país donde muchos argentinos buscan en las grandes ciudades el futuro que no encuentran en su tierra, esa va a ser una Argentina injusta y definitivamente no va a ser una Argentina federal.
Va a ser una Argentina que profundice la frustración y la pobreza. Nosotros llegamos al gobierno, con Néstor, con Cristina y conmigo, con la convicción de que tenemos que hacer una Argentina pujante, una sociedad poderosa. Y por eso nosotros confiamos en seguir educando a los argentinos, en seguir sembrando conocimiento, en seguir apostando a la ciencia y en seguir... ¿Y en seguir? ¿Qué pasó que lo cortaron al presidente? Le cortaron la palabra final al presidente. Bueno, vamos a venir al barrio Padre Carlos Mujica, donde la agencia territorial del Ministerio de Trabajo y el programa Fomentar Empleo estuvieron haciendo una inscripción para jóvenes que están buscando empleo. Lo vemos y escuchamos la presentación que hacía Mariela de esta nota. La Agencia Territorial Cava realizó un acompañamiento laboral para fomentar el empleo en uno de los espacios culturales que se llama Voces Mujica, acá ubicado en el barrio Padre Carlos Mujica, y vamos a conversar con ellos. Vinimos a intentar convocar jóvenes que estén desempleados para el programa Fomentar Empleo. De esa manera los jóvenes se integran al mundo laboral. Esa es la intención de AT Cava a través de este programa y del Ministerio de Trabajo. Nosotros normalmente hacemos operativos en diferentes zonas vulnerables para insertar jóvenes que puedan tener la posibilidad de trabajar de forma registrada a través de unos programas que son PIL, Programa de Integración Laboral. Lo que hacemos de AT Cava es darle en el medio de esto alguna convocatoria para tips de cómo presentarse en las entrevistas. También tratamos de enseñarles cómo realizar su currículum que esté bien preparado para una entrevista laboral. Y bueno, esa es la tarea fundamental para insertar jóvenes en el mundo laboral. Tenemos buena cantidad de personas registradas en el portal y bueno, esperemos que puedan acceder a una entrevista lo más rápido que se pueda y así tengan su trabajo registrado como corresponde. Yo me llamo Graciela Toconaz, vivo acá en Manzana 9. ¿Cómo te enteraste sobre esta actividad? Bueno, me enteré de casualidad, hoy pasaba por acá y bueno, vi el cartel que decía de esto de anotarse para buscar trabajo. Llené un formulario que te hacen llenar para buscar trabajo, es como un CBU que te hacen llenar ahí, después ellos te llaman. No es solamente para buscar trabajo, es para también unos cursos, que podés hacer unos cursos también. ¿Qué expectativas tenés de esto? Y muy buenas, muy bueno para ayudar a la gente, para mucha gente más, para los jóvenes. Que está bueno que los vecinos se inscriban porque abarca una edad que es de 18 a 64 años, que es bastante accesible. Generalmente es bueno que vengan y que ayuden a los vecinos en los barrios populares. Ellos pueden escribirnos o llamarnos, nosotros estamos en la Agencia Territorial de Cava, ubicada en Alsina 665, en primer piso. Nos pueden escribir, llamarnos, mandarnos mails y solicitarnos que nosotros vengamos acá a tener atención y ayudar a los vecinos y venimos, no hay ningún tipo de problema. Muchos programas que la gente desconoce o que no sabe cómo anotarse, a dónde tiene que ir o por ahí si quiere hacer cursos de formación profesional gratuitos, los desconoce. Entonces es importante que ellos sepan todos los derechos que tienen y cómo pueden acceder a ellos. Mismo están buscando trabajo y no saben cómo acceder a ellos, saben que ahora hay una plataforma donde pueden ir o en la oficina territorial si se les complica un poco el tema de la informática. Sabemos que es un poco engorroso, registrarse en una página, seguir los pasos, cargarse. Entonces pueden venir en la agencia territorial en la oficina que tenemos la gente de atención al público que está para eso, para asesorarse. ¿Te anotaste para algún trabajo que estaban convocando? Estoy averiguando sobre algunos cursos que también me dijo que dan, así que voy a ver si me anoto o no. ¿Qué curso más? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? A mí me gustaría hacer barbería. Si tienen eso, barbería. Muy lindo, la verdad muy lindo, porque como dijo la que está anotando, es como que no son planes, son actividades que uno hace como para, claro, fomentar trabajo, estudios o cosas así, ¿no? Muy bien, mientras tanto, ayer en la ciudad de Buenos Aires también se llevó adelante una nueva movilización
por parte de los médicos y médicas residentes de los hospitales que vienen con varias jornadas de protesta, ayer y de paros, movilizaciones, ayer estuvieron marchando hacia la sede de la Jefatura de Gobierno en la calle Uspallata, hoy se iban a dirigir hacia el Ministerio de Hacienda, y esto es lo que decían los residentes en el marco de esa movilización. Desde el 21 de septiembre estamos organizados todas las concurrencias y residencias de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo principalmente de un reclamo salarial. Estamos el día de hoy cobrando por debajo de lo que es la canasta básica, un salario que no alcanza para llegar a fin de mes, no alcanza para pagar alquiler, para ir al supermercado. Además incluimos reclamos que son, tenemos compañeros concurrentes que no reciben ningún tipo de haber por el trabajo que realizan diariamente en el hospital. Muchas veces trabajamos entre 90 y 100 horas semanales con guardias que muchas veces llegan hasta 24 y 36 horas sin dormir, y esto nos da un pago que es aproximadamente entre 250 y 350 pesos la hora, digamos. No alcanza en esta ciudad, que es la más rica del país, para pagar lo que es básico para vivir nada más. Entendemos que esta pelea por el salario no es solamente lo salarial en sí, sino que entendemos que esta es una defensa de la salud pública de conjunto. Estamos muy preocupados por esto porque un salario por debajo de la canasta básica familiar hace que mucha gente no quiera ingresar a las residencias y que hoy en día, por primera vez en muchísimos años, hayan quedado cupos libres para residencias y concurrencias en los hospitales más importantes de Buenos Aires. Estamos atravesando eso, volviendo a trabajar de forma intersectorial con las escuelas, con políticas de niñeces que están totalmente vaciadas, con lo que es discapacidad también totalmente vaciado, trabajando con personas para poder acceder a prótesis, para poder acceder a pensiones, que sabemos que tienen que tardar 2 años o más para poder acceder a esos derechos. Así que sobre todo la complejidad de nuestra intervención como trabajadoras sociales tiene que ver con el acceso a derechos de políticas públicas que, como la salud, también están vaciadas. Así que la complejidad es grande. Pedimos también un salario que sea acorde a las tareas que nosotras hacemos, a la carga horaria que trabajamos, a la complejidad de las situaciones que abordamos para poder acompañar mejor a la población. Vuelve el humo, vuelve el fuego en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pero claro, porque viene desde Entre Ríos, donde otra vez la quema de pastizales, los incendios están haciendo un desastre, mientras se afecta de manera bestial contra la naturaleza, contra la regulación que naturalmente se da. En el Congreso sigue sin sancionarse, por ejemplo, la ley de humedales. Fíjense lo que estaba pasando en San Nicolás, en Ramallo, por ejemplo, imágenes que llegan de lo que está sucediendo. Impresionante. Fíjense la nube de humo, esa nube de humo que avanzó luego por efecto del viento sobre la provincia y sobre la ciudad de Buenos Aires, pero más allá del humo que hace prácticamente invivible algunas zonas limítrofes con esos focos, con esos incendios, el desastre natural, el desastre que están produciendo estos inescrupulosos que no tienen condena con estas prácticas, ¿no? Es impresionante. Hay imágenes que son, fíjense, imágenes nocturnas con las llamaradas. Teníamos previsto hablar hoy con una colega de la zona norte y con algunos vecinos que están de la zona de Tigre, de San Pedro, que están desesperados ante esta situación, desesperados. Nos hemos excedido largamente de tiempo. Mañana vamos a estar hablando con algunos de ellos para que nos cuenten cómo están viviendo, cómo es la situación dramática. Fíjense, ¿no? Fíjense el tamaño de ese incendio. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y nos vamos del fuego al agua, porque el Iguazú, el río Iguazú y el río Uruguay están creciendo, han tenido crecidas fenomenales, extraordinarias,
sumadas a la decisión de las autoridades brasileras de abrir algunas represas por la carga de agua justamente que estaban teniendo los ríos, el desborde que se estaba produciendo, y bueno, todo eso ha generado esa crecida, muchos desbordes que afectaron, como estamos viendo las cataratas, son impresionantes las imágenes, pero más que el turismo, que efectivamente se cerró la visita a la Garganta del Diablo, imposible transitar, recorrer las pasarelas en esa situación de desborde permanente de agua. Fíjense, esa imagen impacta realmente, pero también ha habido desbordes que han generado muchísimos problemas en algunos poblados en la zona. 10.000 metros cúbicos por segundo el crecimiento que se evidenció en las últimas horas. Así las cosas, y con esta información nos despedimos hasta mañana, donde volveremos a encontrarnos a las 13 horas aquí en el 32.2 de la televisión digital abierta para toda la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, por Urbana TV, que también puede verse a través de las redes sociales, en nuestra página urbanatv.com, en YouTube, en Facebook y por supuesto en el cable, en el canal 14 del cable acá en el barrio Padre Carlos Mujica. Agradecemos su compañía, pásenla bien y mañana volveremos a encontrarnos. Gracias.